Acabo de cerrar un negocio de 18 millones de dólares. Mi asesor me dijo, dile a tu esposa que el trato fracasó. No lo entendí, pero obedecí. Lo que sucedió esa misma noche finalmente me mostró por qué mi abogado había sido tan cuidadoso todo el tiempo. 18 millones de dólares firmados. El sello mío. Y sin embargo, esa noche, miré a mi esposa Sonia a los ojos y le dije que el negocio había fracasado. No porque fuera verdad, sino porque mi abogado me lo suplicó. Todavía recuerdo la expresión en su rostro, sus ojos llenos de lágrimas, él apretando mis manos, diciendo, lo siente. Todo va a estar bien. Vamos a superar esto juntos. Y yo estaba allí de pie frente a la mujer que más amaba en el mundo, dejándola sufrir por algo que no era cierto. Incapaz de decirle nada, incapaz de explicarle nada porque algo me había dicho que era importante, que era necesario, que debía confiar en él. Lo que no sabía entonces era lo que iba a descubrir solo unas horas más tarde. Lo que algo escondía no era un secreto menor. No era un detalle técnico para abogados que no vale la pena entender. Era algo que podría haberme destruido a mí, a Sonia, todo lo que habíamos construido durante 20 años, y él lo sabía. Lo había sabido durante semanas y eligió mantenerlo en silencio hasta el último momento posible. Pero antes de contarte lo que descubrí esa noche, necesito que entiendas quién soy, de dónde vengo. Porque esos 18 millones de dólares no eran solo dinero para mí. Eran el resultado de toda una vida de decisiones que me costaron sangre, tiempo y lágrimas. De madrugadas que nadie vio, de momentos en que estuve a punto de rendirme y no lo hice, solo porque algo dentro de mí todavía creía que valía la pena continuar. Mi nombre es Jaime. Tengo 46 años y esta es mi historia. Crecí en una familia donde el dinero nunca abundaba. Mi padre trabajaba en la construcción. Mi madre limpiaba casas 3 veces por semana. Teníamos lo esencial, pero tampoco había lugar para grandes sueños. Desde joven, aprendí que las cosas no simplemente te llegan. Tienes que ir a buscarlas, que el mundo no te debe nada y que si quieres algo, tienes que ganártelo con tus manos, tu cabeza y tu voluntad. A los 16 años, comencé a trabajar los fines de semana en un almacén de distribución. Cargaba cajas, organizaba inventarios y ayudaba con los envíos. Era un trabajo duro, físico y mal pagado. Pero fue allí donde vi por primera vez cómo funciona la logística desde adentro. Cómo se mueven los productos de un lugar a otro. Cómo una buena organización podía marcar la diferencia entre una empresa que crecía y una que se ahogaba en su propia desorganización. Algo se encendió en mí en ese almacén. No sé si debería llamarlo vocación, ni sé si debería llamarlo obsesión. Todo lo que sé es que empecé a prestar atención a cosas que otros ignoraban, los tiempos de entrega, los costos de transporte y los errores que se repetían semana tras semana y que nadie parecía querer resolver. Y comencé a pensar, con la ingenuidad de un adolescente pero con una convicción genuina, que podía hacerlo mejor. Pasaron los años. Estudié de noche mientras trabajaba durante el día. Me casé con Sonia cuando tenía 27 años en una pequeña ceremonia con pocos invitados y mucho amor. Ella siempre supo en lo que se estaba metiendo. Siempre supo que yo era un hombre de proyectos, de ideas, de riesgos calculados. Y nunca me pidió que fuera diferente. Solo me pidió honestidad. Solo me pidió que nunca le mintiera. Esa promesa pesaba mucho sobre mí esa noche. A los 31, fundé mi empresa de logística. Empecé con un solo camión, un empleado y un contrato que apenas cubría los gastos del primer mes. Hubo momentos en que no sabía si iba a poder pagar los salarios. Hubo momentos en que Sonia y yo revisábamos silenciosamente las cuentas juntos en la mesa de la cocina, tratando de hacer que los números cuadraran. Momentos en que el miedo era tan grande que era difícil respirar. Pero no me detuve. Año tras año, el negocio creció. Primero lentamente, luego con más fuerza. Gané clientes, amplié la flota, contraté más personal, aprendí a delegar, aprendí a liderar, aprendí a tomar decisiones difíciles sin paralizarme, y en algún momento, sin poder precisar exactamente cuándo, dejé de ser el chico del almacén y me convertí en el dueño de una empresa real. Una empresa que generaba empleos, cumplía contratos y tenía una reputación en el mercado. Fue durante ese tiempo que conocí a Albo.
Era un abogado especializado en negocios. Me lo recomendó un conocido mutuo, alguien en quien confiaba. Desde el primer día, me pareció un hombre serio, meticuloso, organizado. El tipo de persona que lee cada cláusula 2 veces antes de firmar cualquier cosa. El tipo de persona que quieres de tu lado cuando las cosas se complican. Durante 15 años, Albo estuvo presente en cada decisión importante de mi empresa. Revisó contratos, negoció términos y me protegió de situaciones que ni siquiera había imaginado como posibles riesgos. Se convirtió en más que un simple asesor legal. Se convirtió en alguien en quien realmente confiaba, alguien cuya palabra valía tanto para mí como la de un hermano. Por eso, cuando me llamó esa tarde con una voz diferente, algo dentro de mí se tensó de inmediato. No era el tono habitual. No era la voz tranquila, profesional y controlada que conocía. Era una voz que llevaba algo que aún no tenía nombre, pero que podía sentir al otro lado del teléfono como una tormenta antes de que empiece a llover. Jaime, me dijo, necesito que me escuches con mucha atención. Lo que estoy a punto de pedirte no tiene una explicación completa en este momento, pero necesito que confíes en mí como nunca antes has confiado en mí. Y antes de que pudiera responder, me dijo lo que tenía que hacer. Cuando llegues a casa esta noche, dile a Sonia que el trato se cayó, que la venta no se concretó, que todo se derrumbó. Permanecí en completo silencio. No entendía. No podía entender. Acababa de cerrar la venta más grande de mi vida. 18 millones de dólares estaban a punto de cambiarlo todo. Y mi abogado, el hombre en quien más confiaba en el mundo de los negocios, me estaba pidiendo que le mintiera a mi esposa. ¿Por qué? Le pregunté. No puedo explicarte todo ahora, Jaime. Solo confía en mí. Es importante. Es más importante de lo que crees. Y colgó. Sostuve el teléfono en mi mano durante varios minutos sin moverme. La oficina estaba en silencio. La luz del sol poniente entraba por la ventana y pintaba el escritorio de naranja. Los documentos de la venta todavía estaban sobre la mesa. Las hojas con el membrete de la empresa del comprador, las firmas, los sellos, todo en orden, todo perfectamente real. Y sin embargo, en ese momento, nada me parecía real. Álvaro había sido mi abogado durante 15 años. 15 años revisando cada contrato, cada cláusula, cada acuerdo que firmé. 15 años anticipando problemas que no había visto venir. Nunca me había pedido nada sin explicación. Nunca antes había actuado impulsivamente. Era el hombre más calculador que conocía, el tipo de persona que no abriría la boca a menos que tuviera razones sólidas para hacerlo. Y ahora me estaba pidiendo que le mintiera a mi esposa. Intenté llamarlo de nuevo una vez, 2 veces. La tercera vez, el teléfono fue directamente al buzón de voz. Su voz grabada, tranquila y profesional, diciéndome que dejara un mensaje. Colgué sin decir nada. No había nada que decir en un buzón de voz para una situación como esa. Me levanté de mi escritorio y comencé a caminar por la oficina. Eso siempre me ayudaba a pensar. Desde joven, cuando tenía un problema que no podía resolver sentado, me levantaba y caminaba. Era casi automático, el cuerpo buscando movimiento cuando la mente estaba atascada. Pensé en Sonia. Sonia que me había dado un beso esa mañana antes de irse y me había dicho que estaría pensando en mí todo el día. Sonia que sabía lo que esa venta significaba para nosotros. Que conocía cada año de esfuerzo detrás de ese número, que había estado a mi lado en los momentos más oscuros cuando la empresa apenas sobrevivía, cuando los clientes se iban. Cuando llegaba a casa con el peso del mundo sobre mis hombros y ella simplemente me esperaba con la cena lista y una mirada que decía que creía en mí aunque yo no creyera en mí mismo. ¿Cómo podía decirle que todo había fracasado? ¿Cómo podía mirarla a los ojos y decir esas palabras? Y más que eso, ¿por qué Albo me pedía algo así? Traté de organizar mis pensamientos para encontrar una lógica en lo que me había pedido. Albo era un hombre cauteloso. Lo sabía bien. En 15 años, nunca lo había visto actuar sin una razón. Cada movimiento que hacía tenía una razón. Cada silencio suyo tenía un propósito. Si me estaba pidiendo que ocultara la venta, era porque había algo detrás que yo todavía no entendía.
¿Pero qué era? ¿Algún problema con el comprador? ¿Algún asunto legal del que no era consciente? ¿Algo relacionado con los impuestos, los documentos o el proceso de transferencia? Mi mente comenzó a crear escenarios, algunos razonables, otros descabellados. Ninguno de ellos me dio paz. Recogí los documentos de la mesa y los puse en el maletín. Apagué las luces de la oficina. Salí al estacionamiento con un nudo en el estómago que no se iba. El aire de la noche era fresco. El cielo comenzaba a llenarse de estrellas. En cualquier otra circunstancia, esa habría sido una noche perfecta para celebrar. Me subí al coche y me senté allí sin arrancarlo por un momento. ¿Iba a obedecer? Era la pregunta que no podía evitar. Álvaro me había pedido algo. No me había dado razones. Me había pedido confianza ciega. Y tenía que decidir allí, en ese estacionamiento vacío, si ese nivel de confianza era algo que podía darle. Pensé en todas las veces que Albo había tenido razón cuando yo estaba equivocado. En el contrato que me aconsejó no firmar y que 2 años después resultó ser una trampa perfectamente disfrazada, en el socio del que me advirtió sin que yo quisiera escucharlo y que finalmente demostró que Albo lo había leído correctamente desde el principio. En los momentos en que su instinto legal había sido más preciso que mi intuición de negocios, ese hombre no se equivocaba fácilmente. Arranqué el coche. El viaje a casa duró 20 minutos. 20 minutos en los que repasé cada palabra que Albo me había dicho. Lo que estoy a punto de pedirte no tiene una explicación completa en este momento, pero necesito que confíes en mí como nunca antes has confiado en mí. ¿Qué significaba eso? Una explicación completa. ¿Por qué no podía explicarme todo? ¿Qué era lo que no podía decirme por teléfono? Llegué a casa a las 8:30 de la noche. Las luces del comedor estaban encendidas. A través de la ventana, vi la silueta de Sonia moviéndose en la cocina. El olor a comida me llegó cuando abrí la puerta del coche, algo cocinado con amor, con tiempo, con la intención de celebrar. ¿Había preparado una cena especial? Por supuesto que sí. Sabía lo que ese día significaba. Entré lentamente. Sonia apareció desde la cocina con una sonrisa que me partió el corazón en dos. Llevaba el delantal puesto, el pelo recogido y esa mirada suya, esa mirada que había amado desde los 22 años, llena de esperanza y afecto, y todo lo que una persona puede sentir por otra cuando han construido una vida entera juntos. ¿Cómo fue? Me preguntó. Su voz era suave, llena de anticipación. Y ahí estaba, la pregunta flotando en el aire entre los dos. Pensé en Albo. Pensé en su voz tensa. Pensé en 15 años de confianza ganada decisión a decisión. Pensé en todas las veces que había tenido razón. Pensé que si me estaba pidiendo esto, era porque había algo que yo todavía no podía ver. Respiré hondo. No fue bien, Sonia, le dije. La venta no se concretó. El negocio fracasó. El silencio que siguió fue el más pesado que he experimentado en mi vida. Vi su expresión cambiar. Vi cómo la esperanza se desvanecía en sus ojos lentamente como una vela que se queda sin aire. La vi poner el paño de cocina sobre la mesa y caminar hacia mí. Y cuando tomó mis manos y me dijo, lo siente, que íbamos a estar bien, que siempre lo habíamos superado juntos, algo dentro de mí se rompió. No culpa, no exactamente, sino algo más complicado. La sensación de estar al borde de una situación que no entendía completamente, de saber que la persona que me había pedido una sola cosa en mi vida estaba siendo engañada por mí. De confiar en alguien sin tener todavía todas las razones para hacerlo. La abracé en silencio. Y mientras la abrazaba con la cabeza apoyada en su hombro y los ojos abiertos en la oscuridad de la habitación, tomé una decisión. Al día siguiente, me encontraría con Álvaro. Y esta vez, no me iría sin todas las respuestas. No dormí esa noche. Yací en la oscuridad con los ojos abiertos, escuchando la respiración tranquila de Sonia a mi lado. Se había quedado dormida, abrazándome con una mano en mi pecho, como solía hacer cuando sentía que necesitaba compañía sin palabras. Era su manera de decirme que estaba allí, que no estaba solo, que pasara lo que pasara, ella no se iría a ninguna parte. Y yo seguía mintiéndole.
El techo de la habitación estaba tenuemente iluminado. La luz de la calle se filtraba por las persianas y dibujaba finas líneas en la pared. Me concentré en esas líneas para evitar pensar, pero la mente no obedece cuando algo la consume. Y esa noche, lo que me consumía era una sola pregunta que seguía girando como una rueda que no encuentra freno. ¿Qué escondía Álvaro? Repasé todo lo que sabía sobre la venta. El comprador era Ramón, un empresario con presencia en varios sectores, una sólida reputación en el mercado y recursos más que suficientes para una operación de esa magnitud. El proceso había durado casi 8 meses. Negociaciones, revisiones, auditorías, contrapropuestas. Todo había seguido el curso normal de una transacción de ese tamaño. Algo había estado presente en cada etapa. Había revisado cada documento. Había aprobado cada paso. Entonces, ¿qué había cambiado? ¿Qué había pasado entre la firma de esa tarde y la llamada de Álvaro? Horas después, traté de recordar si había notado algo extraño en los últimos días. Algún detalle fuera de lugar, alguna mirada, alguna pausa, alguna frase a medias que en su momento no llamó mi atención, pero que ahora podría tener otro significado. Y mientras buscaba en mi memoria, algo apareció, pequeño, casi invisible, pero estaba allí. 3 días antes de la firma, Albo me había llamado para preguntarme algo que en ese momento pareció rutinario. Me preguntó si Sonia tenía conocimiento formal de los detalles financieros de la empresa, si su nombre aparecía en algún documento corporativo, si había firmado algo relacionado con la transacción. Le respondí que no, que Sonia siempre se había mantenido al margen del aspecto legal del negocio, que confiaba en mí para manejar esa parte y que nunca había necesitado involucrarse directamente. Albo escuchó mi respuesta, hizo una breve pausa y dijo, bueno, solo quería confirmarlo. En ese momento, no le di mucha importancia. Era el tipo de pregunta de verificación que un abogado meticuloso hace antes de cerrar un gran trato. Nada más. Pero ahora, en la oscuridad de esa habitación, esa pregunta tenía un peso diferente. ¿Por qué le importaba a Albo que Sonia no supiera los detalles? ¿Por qué necesitaba confirmar que su nombre no aparecía en ningún documento? ¿Qué tenía que ver eso con pedirme que le dijera que el negocio había fracasado? Me levanté con cuidado para no despertar a Sonia. Caminé hasta la cocina, me serví un vaso de agua y me senté a la mesa. La misma mesa donde habíamos revisado las cuentas juntos tantas veces. La misma mesa donde habíamos tomado decisiones importantes, donde habíamos celebrado nuestros primeros grandes contratos, donde habíamos llorado cuando las cosas se pusieron difíciles. Saqué mi teléfono y miré el número de mi hermana Edna. Edna era 3 años menor que yo, pero en muchos sentidos siempre había sido la más sensata de los dos. Estudió Derecho, aunque nunca ejerció como abogada. Terminó trabajando en el área de cumplimiento financiero de una empresa multinacional. Era el tipo de persona que entendía tanto el lenguaje legal como el lenguaje del dinero al mismo tiempo. Y más que eso, era alguien en quien confiaba completamente. No iba a llamarla a esa hora. Eran las 2 de la mañana, pero le escribí un mensaje. Edna, necesito hablar contigo mañana temprano. Es urgente. Es sobre la venta y sobre Albo. Algo está mal y todavía no sé qué es. El mensaje fue enviado. Vi las 2 marcas azules aparecer casi de inmediato. Edna estaba despierta. 3 segundos después, respondió, yo también tengo algo que decirte. Llámame a las 7. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Yo también tengo algo que decirte. ¿Qué significaba eso? Edna sabía algo, había oído algo, visto algo, descubierto algo que yo desconocía. La respuesta llegó demasiado rápido para ser una coincidencia, demasiado cargada para ser un simple me alegro de que llamarás. No volví a dormir. A las 6:30 de la mañana, estaba duchado, vestido y sentado en la cocina con un café que no terminé. Sonia bajó poco después. Me miró con esa expresión amable que tenía cuando sabía que algo me preocupaba y no quería presionarme. Me preguntó si había dormido. Le dije que más o menos. Puso su mano en mi hombro por un segundo y luego fue a prepararse para irse. A las 7, llamé a Edna. Respondió al primer timbrazo. Dime, le dije sin preámbulos.
Ella tampoco los usó. Jaime, hace 2 semanas, un conocido mío que trabaja en una firma de auditoría me mencionó algo que no estaba directamente relacionado contigo. Fue una conversación casual sobre movimientos en el sector logístico de la región, pero mencionó el nombre de Ramón y dijo que su empresa estaba siendo sometida a una revisión fiscal bastante seria, no una auditoría de rutina, algo más profundo. Algo que tiene que ver con estructuras de pago que las autoridades están mirando muy de cerca. Permanecí en silencio. ¿Cuándo ibas a decirme esto? Le pregunté. No sabía si tenía algo que ver contigo, me dijo. No sabía si la venta ya estaba cerrada. Y honestamente, no quería asustarte con algo que podría no llegar a nada. Pero cuando recibí tu mensaje anoche, até cabos. ¿Qué tipo de auditoría fiscal? Pregunté. Edna tardó un segundo en responder. Del tipo que puede implicar a personas que reciben dinero de esa empresa durante un periodo específico. Si las autoridades están rastreando el dinero de Ramón y tú apareces recibiendo 18 millones de dólares justo en medio de esa investigación. Tu nombre puede quedar vinculado a ella aunque no hayas hecho nada malo. No necesariamente como culpable, sino como parte del caso, y eso, dependiendo de cómo se maneje, puede complicarse de maneras que no son fáciles de resolver. El café frente a mí estaba frío. No lo había tocado. Así que Álvaro sabía esto, dije, no como una pregunta, sino como una certeza que se estaba formando en mi cabeza mientras hablaba. Si es tan buen abogado como siempre me has dicho, respondió Edna, no solo lo sabía, probablemente lo identificó semanas antes de que tuvieras la más mínima idea. Los abogados de negocios a ese nivel hacen verificaciones de antecedentes de las contrapartes antes de cerrar grandes acuerdos. Revisan registros, buscan señales de riesgo, cruzan información. Es parte de su trabajo. Y si encontró algo relacionado con Ramón, es muy posible que estuviera trabajando en silencio para protegerte antes de que la situación se convirtiera en un problema real. Entonces, ¿por qué no me dijo nada? Pregunté. Y esta vez, no pude evitar que un toque de molestia se colara en mi voz, algo que se había estado acumulando durante horas. Porque no importaba cuánto intentara entender la lógica de Álvaro, no importaba cuánto reconociera que probablemente estaba actuando en mi mejor interés, había una parte de mí que no podía ignorar que durante semanas había estado caminando hacia una situación de riesgo sin saberlo. Sin que nadie me lo dijera. Edna no respondió de inmediato. Me dejó tener ese momento. Luego dijo algo que se me quedó grabado. Porque sabe cómo eres, Jaime. Porque sabe que si te hubiera dicho en medio de la negociación que había una investigación fiscal en torno al comprador, ¿cómo habrías reaccionado? ¿Habrías querido confrontar a Ramón? ¿O habrías querido detener todo? ¿O habrías hecho algo visible que podría haber complicado la situación aún más de lo que ya estaba? A veces, la forma de proteger a alguien no es decirle todo hasta que pueda escucharlo con la cabeza fría. Me levanté de la mesa y comencé a caminar de nuevo. Era mi forma de procesar y Edna lo sabía. Me dejó vagar en silencio por un momento. ¿Crees que el dinero ya está en riesgo? Pregunté desde el otro lado de la cocina. No lo sé con certeza, respondió. Por eso necesitamos hablar con Álvaro. Él tiene toda la información. Todavía estamos trabajando con piezas. Llamé a Álvaro a las 9 de la mañana, respondió al segundo timbrazo. Su voz sonaba diferente a la del día anterior, más tranquila, como si hubiera dormido o tomado una decisión durante la noche que le había devuelto algo de control sobre la situación. Jaime, dijo antes de que pudiera hablar. Necesitamos vernos hoy. Eso es lo que iba a decir, respondí. ¿Puedes a las 11? Hubo una breve pausa. A las 11 en mi oficina, dijo. Gracias por confiar en mí anoche. Sé que no fue fácil. No respondí a eso. Simplemente dije que estaríamos allí y colgué. Edna me miró desde la mesa. ¿Estaríamos? Preguntó, levantando una ceja. ¿Vienes conmigo?, le dije. Necesito a alguien que entienda lo que me dice sin que tenga que traducirlo después. Asintió sin protestar. Llegamos a la oficina de Álvaro 10 minutos antes de las 11. Era un edificio en el centro, sobrio, discreto, del tipo que no llama la atención desde fuera, pero que transmite solidez por dentro.
La recepcionista nos hizo pasar de inmediato. Albo nos esperaba, de pie junto a su escritorio con la chaqueta puesta, aunque era una reunión sin formalidades planeadas. Ese detalle me dijo algo. Álvaro se ponía la chaqueta cuando la conversación iba a ser seria. Nos dimos la mano. Saludó a Edna respetuosamente, pero sin sorpresa, como si hubiera esperado que no viniera solo. Siéntense, dijo. Nos sentamos frente a su escritorio. Él se quedó de pie un momento más, mirando algún punto fuera de la ventana. Luego se volvió hacia nosotros y habló. Les voy a contar todo, dijo. Lo que sé, lo que descubrí y lo que hice. Y quiero que me escuchen hasta el final antes de hacer preguntas. ¿De acuerdo? Asentí. Álvaro respiró hondo y comenzó. Hace unas 6 semanas, mientras revisaba la documentación final de la transacción, encontré una inconsistencia en los antecedentes corporativos de la empresa de Ramón. Era algo pequeño, del tipo que la mayoría de la gente pasaría por alto, pero tengo la costumbre de seguir cada hilo hasta el final, aunque parezca insignificante. Así que, tiré de ese hilo. Lo que encontré no fue pequeño. Había indicios de que la empresa de Ramón había sido objeto de una denuncia formal ante las autoridades fiscales hace poco más de 4 meses. La denuncia implicaba presuntas irregularidades en la declaración de ingresos de los últimos 3 ejercicios fiscales. Todavía no era una acusación pública. Era una investigación silenciosa y en curso del tipo que las autoridades llevan a cabo antes de realizar cualquier movimiento formal. Álvaro hizo una pausa, luego finalmente se sentó. El problema, continuó, no es la investigación en sí. El problema es el cronograma. Si esa investigación avanza y se vuelve formal en los próximos meses, las autoridades revisarán todas las transacciones significativas que Ramón realizó durante el periodo bajo análisis, y la venta de tu empresa. Jaime, con 18 millones de dólares moviéndose de su cuenta a la tuya, va a aparecer en esa lista. No porque sea ilegal, sino porque es grande, es reciente y cae dentro del periodo que están investigando. El silencio en la oficina era absoluto. ¿Qué pasa si aparece en esa lista?, preguntó Edna, con la voz controlada como si ya sospechara la respuesta. Álvaro la miró. Entonces, las autoridades van a querer hablar con Jaime. Van a querer saber el origen de ese dinero, la naturaleza de la transacción, los detalles del negocio que se vendió. Y aunque todo es perfectamente legal y está documentado, ese proceso puede tardar entre 8 meses y 2 años. Durante ese tiempo, dependiendo de cómo evolucione la investigación principal, el dinero podría ser retenido como parte de las medidas cautelares autorizadas por el juez. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, aunque estaba sentado. ¿Retenido?, repetí. Álvaro me miró directamente. Congelado preventivamente mientras se resuelve la situación principal. No porque sea tuyo ilegalmente, sino porque es parte de la cadena que están siguiendo. Y en ese escenario, Jaime, estarías legalmente limpio, pero prácticamente sin acceso a ese dinero por un periodo que nadie puede garantizar cuánto duraría. Cerré los ojos por un segundo. 18 millones de dólares. 20 años de trabajo. El resultado de toda una vida construida decisión a decisión, sacrificio a sacrificio, potencialmente congelado, potencialmente atado a una investigación que no tenía nada que ver conmigo. ¿Y la mentira a Sonia?, pregunté cuando abrí los ojos de nuevo. ¿Qué tenía que ver todo esto? Álvaro apoyó los codos en el escritorio. Si Sonia no sabe que el dinero entró, me dijo, y si en algún momento las autoridades buscan declaraciones de personas cercanas a ti, ella puede decir con total honestidad que no tenía conocimiento de la transacción. Eso la protege completamente, y en cierta medida, refuerza la narrativa de que la operación no fue algo manejado con urgencia o con la intención de ocultarlo. Era algo que todavía estaba en proceso de ser explicado a la familia cuando la situación legal se aclaró. Edna habló antes de que yo pudiera decir nada. ¿Tienes una estrategia concreta para proteger el dinero antes de que la investigación se vuelva formal?, le preguntó directamente. Álvaro la miró con algo parecido al respeto. Sí, dijo, y eso es lo que necesito explicarles ahora. Álvaro se levantó del escritorio y caminó hacia un archivador de madera oscura contra la pared del fondo. Lo abrió con una pequeña llave que sacó del bolsillo de su chaqueta.
Sacó una carpeta gruesa, del tipo que contiene semanas de trabajo, y la colocó sobre la mesa frente a nosotros. La abrió lentamente. Dentro había documentos organizados por secciones. Divisores de colores, notas escritas a mano en los márgenes. El tipo de carpeta que un hombre construye cuando ha estado trabajando en algo en silencio durante mucho tiempo, cuando aún no puede hablar, pero tampoco puede quedarse de brazos cruzados. Esto es lo que he estado preparando durante las últimas 4 semanas, dijo Álvaro, desde el momento en que encontré la inconsistencia en los antecedentes de Ramón. Edna se inclinó para mirar los documentos. Yo hice lo mismo. Había contratos, análisis legales, comunicaciones internas y algo que no reconocí al principio, pero que Edna identificó de inmediato. Era un esquema de estructuración de patrimonio, una forma legal de organizar los activos para que estuvieran protegidos de investigaciones externas sin implicar ocultación o evasión. Edna levantó la vista hacia Albo. Esto es planificación de protección de activos, dijo. Exactamente, confirmó él. Legal, documentado y diseñado específicamente para la situación de Jaime. No para ocultar nada, sino para asegurar que lo que legítimamente le pertenece no quede atrapado en un proceso que no tiene nada que ver con él. ¿Cuánto tiempo se tarda en implementar algo así?, preguntó Edna. Albo señaló una sección específica de la carpeta. Dependiendo de la velocidad con la que se mueva la investigación sobre Ramón, tenemos una ventana de entre 3 y 6 semanas para completar la estructura antes de que cualquier medida cautelar pueda alcanzar los activos de Jaime. Ya he identificado los instrumentos legales que vamos a utilizar. Ya tengo los documentos base preparados. Solo necesito la autorización de Jaime para proceder. Me quedé mirando esa carpeta durante mucho tiempo. Durante semanas. Álvaro había pasado 4 semanas trabajando en esto sin decirme una sola palabra. Durante semanas construyendo una estrategia para protegerme de algo que ni siquiera sabía que existía. Y durante ese tiempo, cada vez que nos habíamos visto, cada vez que habíamos hablado por teléfono, había mantenido la misma cara de siempre, la misma voz tranquila, el mismo tono profesional. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, le pregunté. Y esta vez, la pregunta no era ofensiva. Tenía algo más genuino, una necesidad real de entender. Álvaro me miró con una expresión que nunca le había visto antes, algo más personal, algo que estaba detrás del abogado y pertenecía al hombre. Porque si te lo decía mientras la negociación estaba en marcha, respondió, corríamos el riesgo de que reaccionaras de una manera que alertara a Ramón o a sus asesores. En una transacción de ese tamaño, cualquier señal de duda por parte del vendedor en la etapa final puede hacer que el comprador reconsidere o, peor aún, que sus abogados comiencen a revisar cosas que no habían mirado de cerca hasta ese momento. Y si eso sucedía, todo el trato podría haberse caído o podrías haber terminado firmando en peores condiciones. Hizo una breve pausa y luego continuó. Y porque no estaba completamente seguro de lo que había encontrado. Tenía indicios. Tenía señales, pero no tenía una confirmación formal de que la investigación existiera. No quería crear una alarma que resultara ser falsa y hacerte tomar decisiones innecesarias en el peor momento posible. ¿Y ahora tienes confirmación?, preguntó Edna. Álvaro abrió una sección específica de la carpeta y deslizó una hoja de papel hacia nosotros. La recibí hace 48 horas, dijo, refiriéndose a un contacto en el sector legal que me confirmó que la investigación era real, activa y podría hacerse pública en las próximas semanas. Edna tomó el documento y lo leyó en silencio. La observé mientras sus ojos recorrían las líneas. Vi el momento exacto en que llegó a la parte importante porque su expresión cambió ligeramente. Solo alguien que la conociera bien podría haberlo notado, pero yo la conocía bien. Me entregó el documento sin decir una palabra. Lo leí. Era un análisis legal que describía el alcance probable de la investigación sobre la empresa de Ramón, los años fiscales implicados, los tipos de transacciones bajo revisión y una nota al final que indicaba que las transacciones de compra y venta de activos de la empresa durante los últimos 18 meses caían dentro del área de interés de las autoridades. 18 meses. Mi venta había ocurrido exactamente dentro de ese periodo. Puse el documento sobre la mesa. El silencio llenó la oficina. Duró varios segundos. Afuera, desde algún lugar del edificio,
llegaban los sonidos apagados de teléfonos y conversaciones. El mundo exterior continuaba con su ritmo normal, completamente ajeno a lo que acababa de suceder en esa habitación. ¿Qué pasa si no hacemos nada?, pregunté. Álvaro no dudó. Si no hacemos nada y la investigación avanza como espero, en algún momento entre 3 y 5 meses a partir de ahora, recibirás una notificación formal de las autoridades solicitando información sobre la transacción. Eso en sí mismo no es el fin del mundo. El problema viene después, cuando el proceso legal comienza a moverse, porque una vez que tu nombre está formalmente en ese expediente, aunque sea como testigo o parte relacionada, los tiempos ya no dependen de ti. Dependen del sistema, y el sistema no tiene prisa. ¿Y el dinero?, insistí. El dinero puede ser objeto de una medida cautelar mientras se resuelve la situación principal. No confiscado, no perdido, pero inaccesible por un periodo que nadie puede garantizar cuánto durará. Edna cruzó los brazos sobre la mesa. ¿Y la estrategia que preparaste garantiza que eso no sucederá? Álvaro eligió sus palabras con cuidado. Nada en derecho está 100% garantizado, dijo. Pero lo que preparé reduce significativamente la exposición de Jaime. Estructura sus activos para que estén más allá del alcance directo de cualquier medida cautelar relacionada con la investigación de Ramón. Todo dentro de la ley, todo documentado, todo con una base legal sólida. Edna asintió lentamente. Luego me miró. Es una estrategia válida, dijo. Lo que está describiendo es un mecanismo legal reconocido. No es evasión. No es ocultación. Es protección legítima de activos. Miré a Albo. ¿Por qué no me explicaste todo esto por teléfono ayer?, pregunté. ¿Por qué simplemente me pediste que mintiera y colgaste? Álvaro puso las manos sobre el escritorio. Porque esta conversación no podía ocurrir por teléfono, Jaime, dijo. No con lo que estaba en juego. Necesitaba verte en persona. Necesitaba mostrarte los documentos. Necesitaba que entendieras el contexto completo antes de tomar cualquier decisión. Y sabía que si te explicaba todo por teléfono, ibas a reaccionar antes de tener el cuadro completo. Ibas a llamar a Sonia. Ibas a llamar a otras personas. Ibas a hacer movimientos que podrían complicar lo que estaba tratando de proteger. Lo miré durante un largo momento. Algo todavía me pesaba. Algo que la lógica de todo lo que había explicado no había resuelto del todo. Albo, le dije, entiendo lo que hiciste, y creo que entiendo por qué lo hiciste, pero necesito que me respondas algo con total honestidad. Me miró sin parpadear. ¿Hay algo más que no me hayas dicho todavía? El silencio que siguió a esa pregunta duró apenas 3 segundos, pero en esos 3 segundos, algo en la expresión de Álvaro cambió. Algo tan pequeño que era casi imperceptible. Pero había estado leyendo a ese hombre en salas de negociación durante 15 años, y sabía cómo reconocer el momento exacto en que se estaba guardando algo. Respiró hondo. Hay una cosa más, dijo. Y en ese momento, supe que la historia aún no había terminado. Hay una cosa más. Esas 4 palabras flotaron en el aire de la oficina como algo que ocupaba un espacio físico, como algo que podías tocar. Edna no se movió. Yo tampoco. Ambos esperamos en silencio mientras Álvaro organizaba lo que iba a decir a continuación. La forma en que los hombres organizan sus palabras cuando saben que lo que están a punto de decir cambiará algo. Se levantó de su escritorio, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera por un momento, con las manos entrelazadas a la espalda. Era un gesto que le había visto hacer antes en reuniones difíciles, cuando estaba a punto de decir algo que no se sentía cómodo diciendo. Hace unas 3 semanas, comenzó, sin darse la vuelta todavía, recibí una llamada de alguien que trabaja en el equipo legal de Ramón. No fue una llamada oficial. Fue una llamada de persona a persona, del tipo que no se graba. Se volvió hacia nosotros. Me informaron que Ramón sabía que había una investigación en curso, que sus propios asesores le habían advertido del riesgo y que, a pesar de eso, había decidido seguir adelante con la compra de tu empresa. No porque no le importara el riesgo, sino porque necesitaba que esa transacción ocurriera antes de que la investigación se hiciera pública. Edna se tensó visiblemente en su silla. ¿Por qué?
Preguntó con una voz que estaba perfectamente controlada, pero que yo sabía que llevaba algo. Álvaro volvió al escritorio, se sentó y nos miró a ambos antes de continuar. Porque una transacción legítima de esa magnitud, bien documentada, con un vendedor con un historial limpio y una sólida reputación como Jaime, le da a Ramón un argumento ante las autoridades. Le permite decir que sus operaciones comerciales recientes son normales, legítimas, parte de una estrategia de expansión empresarial. Una compra de 18 millones de dólares a un empresario respetable no parece el movimiento de alguien que tiene algo que ocultar. Parece el movimiento de alguien que está construyendo algo. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era el silencio de alguien que procesa información. Era el silencio de alguien que acaba de recibir un golpe inesperado y necesita un momento antes de poder responder. ¿Me estás diciendo que Ramón usó mi empresa como parte de su estrategia de defensa?, pregunté. Álvaro no apartó la mirada. Lo que te estoy diciendo es que la compra de tu empresa fue conveniente para Ramón por razones que van más allá del valor comercial del negocio. Si eso constituye un uso deliberado de tu reputación como escudo, entonces esa es una interpretación que los abogados podemos debatir. Lo que es un hecho, sin embargo, es que su equipo sabía lo que estaba pasando y aún así decidió seguir adelante y nadie te lo dijo. ¿Por qué no me lo dijiste cuando te llamaron?, pregunté. Y esta vez, había algo en mi voz que no pude controlar del todo. No era exactamente ira. Era algo más profundo, algo que tiene que ver con sentirse usado sin saberlo, con haber puesto el trabajo de toda tu vida en juego sin conocer todas las reglas del juego. Álvaro sostuvo mi mirada. Porque en ese momento, todavía estaba evaluando todas las implicaciones, respondió. Porque si te lo hubiera dicho antes de cerrar el trato, habrías tenido dos opciones. Retirarte de la venta con todo lo que eso implicaba en términos económicos y legales, dado el estado avanzado de las negociaciones, o continuar sabiendo que Ramón tenía una agenda adicional. Ninguna opción era simple, y no quería ponerte en esa posición sin tener primero una estrategia clara para protegerte en cualquiera de los dos escenarios. ¿Y ahora tienes esa estrategia?, preguntó Edna. Sí, respondió Albo, pero tiene dos partes. La primera es la que ya les expliqué. Proteger los activos de Jaime antes de que la investigación se formalice. Esa parte está lista para ser ejecutada tan pronto como Jaime lo autorice. La segunda parte es más delicada. ¿Cuál es la segunda parte?, pregunté. Álvaro abrió otra sección de la carpeta. La segunda parte tiene que ver con separar formalmente la reputación de Jaime de cualquier narrativa que Ramón o su equipo legal intenten construir usando la transacción como argumento. Esto requiere documentar explícitamente que Jaime no estaba al tanto de la situación de Ramón en el momento de la venta, que actuó de buena fe en todo momento y que la operación fue un proceso legítimo de principio a fin desde su perspectiva. ¿Y cómo se documenta eso?, preguntó Edna. A través de declaraciones formales, análisis del proceso de negociación, comunicaciones registradas en un dictamen legal independiente que certifique que la debida diligencia realizada fue la estándar para una transacción de esa naturaleza y que no había señales disponibles públicamente que hubieran obligado a Jaime a actuar de manera diferente. Edna asintió lentamente. ¿Y el hecho de que tú sí tuvieras información sobre la investigación?, preguntó con una precisión que me recordó por qué la había traído conmigo. ¿No complica eso tu posición como abogado de Jaime? Era la pregunta que yo no había podido formular todavía, la que estaba dando vueltas en algún lugar de mi cabeza, pero que no había logrado articular con esa claridad. Álvaro no respondió de inmediato. Esa es la pregunta correcta, dijo finalmente. Y la respuesta honesta es sí. Mi posición tiene un área gris que debe manejarse con cuidado. Recibí información no oficial sobre la situación de Ramón. Esa información no era pública ni estaba formalmente documentada. Tomé la decisión de proteger a mi cliente usando esa información sin revelársela en ese momento porque sentí que una divulgación prematura podría perjudicarlo más que protegerlo. Eso es algo que los colegios de abogados pueden evaluar de diferentes maneras. ¿Estás en riesgo?, le pregunté directamente. Me miró. Estoy en una posición que requiere que todo lo que hagamos a partir de ahora esté perfectamente documentado y fundamentado. Si actuamos correctamente, si protegemos a Jaime de manera transparente y legal, mi posición se mantiene.
Si cometemos errores en el proceso, si algo parece improvisado o reactivo, entonces podría haber preguntas sobre mi conducta profesional. Cerré los ojos por un momento. Todo lo que Álvaro había hecho en las últimas semanas comenzaba a adquirir una dimensión que no había comprendido del todo hasta ese momento. No solo había trabajado para protegerme, lo había hecho asumiendo un riesgo personal significativo. Había caminado por una delgada línea entre proteger legítimamente a su cliente en un área gris que podría costarle su carrera si algo salía mal. Y lo había hecho solo, sin decirme nada, sin pedirme permiso. ¿Por qué asumiste ese riesgo?, le pregunté. La pregunta era simple, pero era la más importante que le había hecho en 15 años. Albo me miró por un momento que fue más largo que los anteriores. Porque pasaste 15 años construyendo algo honestamente, me dijo. Porque conozco cada decisión que tomaste para llegar aquí, y sé que ninguna de ellas merece ser comprometida por algo que no tiene nada que ver contigo. Y porque a veces proteger a las personas que respetas requiere asumir cosas que ellas no pueden asumir en ese momento. Hizo una breve pausa. Y porque eso es exactamente lo que hace un buen abogado, añadió. No solo firmar documentos, sino anticipar problemas aunque sea incómodo, aunque signifique cargar con información pesada. Edna estaba en silencio. Yo también. Había algo en ese momento que era difícil de nombrar. No era exactamente gratitud, aunque estaba ahí. No era rabia, aunque también había algo de eso mezclado en alguna parte. Era algo más complejo. La sensación de estar ante un hombre que había tomado silenciosamente decisiones enormes por razones que podía entender y respetar, pero que al mismo tiempo me había dejado caminando en la oscuridad durante semanas. Y mientras procesaba todo eso, mientras trataba de encontrar el lugar correcto para poner cada pieza de lo que me había dicho, una cosa seguía volviendo a mí. Sonia. Sonia, que en ese momento estaba en algún lugar de la ciudad creyendo que el negocio de su marido había fracasado. Que 20 años de esfuerzo se habían disuelto en la nada. Que la vida que habían construido juntos iba a tener que reorganizarse desde un punto de partida diferente. Y todavía no podía decirle la verdad, le dije a Albo. Necesito saber cuánto tiempo más tiene que durar esto. La mentira a Sonia. ¿Cuánto tiempo más? Albo me miró con una expresión que mezclaba comprensión y precisión a partes iguales. Si apruebas la estrategia hoy y empezamos a movernos esta semana, me dijo, en 10 días podemos tener la estructura principal implementada. Una vez que eso esté en su lugar, el riesgo inmediato para los activos está cubierto. Y en ese punto, puedes decirle a Sonia todo lo que quieras. 10 días. 10 días más de mirarla a los ojos, sabiendo lo que sabía. Miré a Edna. Ella me devolvió la mirada sin decir nada. No necesitaba que lo dijera. Ya sabía lo que pensaba. Ya sabía lo que iba a decir si le preguntaba. Que la decisión era mía. Que nadie más podía tomarla por mí. Que había cosas que uno tiene que llevar solo aunque duelan. Miré a Albo de nuevo. De acuerdo, le dije. Procedamos. Los siguientes 10 días fueron los más extraños de mi vida. No porque estuviera en peligro visible. No porque hubiera conflictos abiertos, confrontaciones o momentos de crisis que cualquiera pudiera ver desde fuera, sino precisamente lo contrario, porque todo parecía normal. Porque la vida continuaba su curso habitual con una tranquilidad que contrastaba brutalmente con lo que estaba sucediendo por dentro. Me despertaba cada mañana junto a Sonia. Desayunábamos juntos. Hablábamos de cosas cotidianas, del vecino que había pintado su casa de un color extraño, del programa que habíamos visto a medias la noche anterior, del sobrino de Sonia que había empezado un nuevo trabajo. Conversaciones pequeñas, normales, del tipo que construyen el tejido diario de la vida compartida. Y yo participaba en esas conversaciones con una parte de mí mientras la otra parte estaba completamente en otro lugar. Estaba con Albo. Estaba con los documentos. Estaba con una estrategia que se estaba ejecutando paso a paso, día a día, con la precisión de un reloj que nadie más podía ver. Albo me llamaba cada tarde para informarme del progreso. Siempre a la misma hora, siempre con el mismo tono medido, siempre con información concreta. La estructura de activos avanzaba según lo planeado. Los instrumentos legales se estaban formalizando uno por uno.
Los documentos que certificaban la buena fe de la transacción estaban siendo preparados por el auditor independiente que Albo había contratado. Todo se movía según lo previsto, pero los horarios no hacen las noches más cortas. Hubo una noche, creo que fue el cuarto día, en que Sonia y yo estábamos sentados en el sofá después de cenar. Tenía la cabeza apoyada en mi hombro y estaba mirando algo en su teléfono. Yo tenía los ojos en la televisión, pero no estaba viendo nada. Y de repente, sin levantar la vista de su teléfono, dijo algo que me atravesó de una manera que no esperaba. Jaime, dijo, no importa lo del negocio. Quiero que lo sepas. Sé que estás cargando con algo y no me lo estás contando todo. Te conozco desde hace demasiados años como para no darme cuenta, pero no te voy a preguntar. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que sea lo que sea con lo que estés lidiando, no estás solo. No respondí de inmediato. No podía, porque en esas palabras estaba todo lo que era Sonia. La mujer que nunca me presionaba pero que siempre me veía. Tenía la inteligencia para saber cuándo dejar espacio y la generosidad para llenarlo con confianza en lugar de exigencias. Y yo estaba allí recibiendo eso, sabiendo que no merecía esa confianza en ese momento específico. Al menos no de la forma en que ella me la estaba dando. De acuerdo, le dije finalmente. Todo va a estar bien. Asintió contra mi hombro y no dijo nada más. Tardé mucho en dormirme esa noche. Al día siguiente, llamé a Edna, no para hablar de documentos o estrategias legales, solo para hablar. Edna escuchó en silencio durante un rato mientras le contaba lo de la noche anterior, lo que Sonia me había dicho, la forma en que lo había dicho y el peso que me había dejado. Cuando terminé de hablar, Edna guardó silencio por un momento. Luego me dijo algo que tampoco esperaba. Jaime, lo que estás sintiendo es exactamente lo que una persona decente en tu lugar debería sentir. Sentirse mal no es una señal de que estás haciendo algo mal. Es una señal de que sabes distinguir entre lo que es y lo que debería ser. Eso no te hace culpable. Te hace humano. Guardé eso en algún lugar dentro de mí y seguí adelante. Al séptimo día, Álvaro me llamó con una novedad que no estaba en el plan original. Su contacto en el sector legal le había informado que la investigación sobre Ramón había dado un paso más hacia la formalización. Todavía no era pública, pero las señales internas indicaban que el proceso se estaba acelerando. Lo que originalmente parecía un cronograma de varios meses se estaba comprimiendo. Las autoridades estaban moviendo piezas más rápido de lo esperado. ¿Eso nos afecta?, le pregunté. Álvaro fue directo. Nos pone más presión en cuanto a los plazos, me dijo. Pero el plan sigue siendo el mismo. La estructura principal ya está completa en un 80%. Si mantenemos el ritmo, terminaremos antes de que cualquier medida formal pueda alcanzarte. Pero necesito que estés disponible mañana por la mañana para firmar 3 documentos que son críticos en esta etapa. Confirmé sin dudarlo. Al día siguiente, estaba en la oficina de Álvaro a las 9 de la mañana. Firmé los documentos, revisándolos antes de firmar porque Albo siempre me había enseñado que nadie debe firmar nada que no entienda completamente. Ni siquiera cuando confiaban en la persona que se lo presentaba, especialmente entonces. Los documentos eran exactamente como me los había descrito. Claros, bien fundamentados e inequívocos. Mientras firmaba el último, Albo me observaba desde el otro lado del escritorio. ¿Cómo estás manejando todo esto?, me preguntó. Era una pregunta que Álvaro no solía hacer. No porque no le importara, sino porque su forma de demostrar que le importaba era trabajar, anticipar, tener la carpeta lista antes de que yo siquiera supiera que la necesitaba. Pero me lo preguntó esa mañana. Y algo en su tono me dijo que era genuino. Lo estoy manejando, respondí. Pero quiero que esto termine. Asintió. 3 días más, me dijo. Máximo. Salí de su oficina con algo que se parecía a un poco más de calma. No completa, pero suficiente para seguir adelante. Al 9º día, sucedió algo que no estaba en el plan de nadie. Llegué a casa al mediodía y encontré a Sonia en la cocina con una expresión que no era la habitual. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera con una taza de café en las manos que claramente no había tocado porque todavía estaba llena. Me miró cuando entré.
Y en esa mirada, había algo diferente. Algo que en los 21 años que llevábamos juntos, había aprendido a reconocer. Sonia había descubierto algo. No sabía que en ese primer segundo, solo sabía que algo había cambiado, que el frágil equilibrio de los últimos días se había roto. ¿Qué pasó?, le pregunté. Colocó con cuidado la taza en el mostrador. Se volvió hacia mí. Horacio me llamó hoy, me dijo. Horacio era un conocido en la industria, alguien que había tenido una relación con mi empresa en el pasado a través de un contrato de servicios. No era un amigo cercano, pero era alguien que se movía en los mismos círculos de negocios y tenía la desafortunada costumbre de saber las cosas antes de que se hicieran públicas y compartirlas sin considerar las consecuencias. ¿Qué te dijo Horacio?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Sonia me miró directamente. Llamó para felicitarme. Preguntó si era cierto que habías vendido la empresa. Dijo que había oído en la industria que habías cerrado un gran trato. Felicitaciones. ¡Qué gran noticia! El silencio que siguió fue diferente a todos los demás. Era un silencio con forma, con peso específico, con los bordes definidos de algo que ya no podía ser contenido. Sonia no levantó la voz. Ese era su rasgo más característico. Nunca levantaba la voz cuando estaba realmente herida. Simplemente hablaba más despacio, con esa precisión particular que tenía cuando las palabras importaban demasiado como para desperdiciarlas. Le dije que Horacio debía estar equivocado, continuó, diciendo que el trato no se había concretado, que tú mismo me lo habías dicho. Y él respondió que no, que estaba seguro, que lo había oído de una fuente directa. Cerré los ojos por un segundo. Un segundo que duró mucho más que los segundos normales. Sonia, le dije. No me interrumpas. No expliques todavía. Solo necesito que respondas una pregunta. ¿La pregunta? Asentí. Me mentiste. Y ahí estaba, la pregunta más simple e imposible al mismo tiempo. La que no tenía respuesta fácil. La que merecía toda la verdad y no otro silencio calculado. La miré a los ojos. Sí, le dije. Te mentí. Pero necesito que me dejes explicarte por qué. Todo, desde el principio, sin omitir nada. Sonia no respondió de inmediato. Sostuvo mi mirada durante un largo momento con esa expresión suya que era imposible de descifrar por completo, pero que yo sabía que conllevaba dolor. No ira, dolor, que es diferente y en cierto modo peor. Luego se sentó en la silla de la cocina y dijo las 4 palabras que en 21 años de matrimonio nunca había pronunciado de esa manera. Entonces habla. Te escucho. Me senté frente a ella, no a su lado, cara a cara porque lo que iba a decir necesitaba que nos miráramos a los ojos. Necesitaba que cada palabra tuviera un rostro detrás, para que no hubiera forma de esconderse detrás de un ángulo o una distancia o cualquiera de esas pequeñas geografías que los seres humanos usamos cuando queremos decir algo difícil sin exponernos por completo. Expuse las cosas desde el principio. Le conté todo. La venta, los 18 millones de dólares, la llamada de Álvaro esa tarde, la petición que carecía de una explicación completa, la decisión de obedecer basada en 15 años de confianza construida decisión a decisión. Le hablé de la noche sin dormir, de los mensajes con Edna a las 2 de la madrugada, de la reunión en la oficina de Álvaro, de la carpeta que contenía semanas de trabajo silencioso, de la investigación sobre Ramón. De cómo mi transacción había caído dentro del ámbito de interés de las autoridades sin mi conocimiento ni intención. Le conté la segunda parte que Albo nos había revelado. Que Ramón sabía lo que estaba pasando. Que la compra de mi empresa era ventajosa para él por razones que iban más allá del valor comercial del negocio. Que alguien había decidido usar mi reputación como parte de una estrategia sin pedir mi permiso ni siquiera notificarme. Le relaté los 10 días, los documentos firmados, la estructura de activos que Álvaro había construido en silencio. Durante semanas, me había estado protegiendo de algo que ni siquiera sabía que existía. Le hablé de la llamada del 7º día con la noticia de que las cosas se estaban acelerando. Le conté cada tarde que había llegado a casa cargando con todo eso y había elegido no decir nada porque eso era lo que el hombre en quien más confiaba en el mundo de los negocios me había pedido que hiciera. Hablé durante casi 40 minutos sin interrupción.
Sonia escuchó todo el tiempo con las manos sobre la mesa y los ojos fijos en mí. No me interrumpió ni una vez. No hizo ningún gesto de impaciencia. No apartó la mirada. Esa era su forma de escuchar cuando algo era importante, entregando todo su cuerpo, su atención, como si escuchar fuera también una forma de cuidar. Cuando terminé, el silencio duró varios segundos. Afuera, pasó un coche. El refrigerador hizo ese pequeño ruido que a veces hace. En el jardín, un pájaro cantó. La vida cotidiana seguía su curso, completamente ajena a lo que acababa de suceder en esa cocina. Sonia bajó la vista hacia sus manos. Las miró por un momento, luego volvió a mirarme. ¿Edna sabe todo esto desde el principio?, preguntó. Desde el tercer día, respondí. Ella fue quien me ayudó a entender el contexto antes de la reunión con Álvaro. Sonia asintió lentamente. ¿Y cuánto falta para que la estrategia de Álvaro esté completa? 1 o 2 días más, le dije. Eso es lo que dijo ayer. Asintió lentamente de nuevo con ese ritmo suyo que significaba que estaba procesando, que aún no había llegado al final de sus propios pensamientos. Luego me dijo algo que no esperaba. Lo que más me duele no es que me hayas mentido, Jaime. La miré, sin entender del todo. Lo que más me duele es que hayas llevado todo esto solo durante 10 días. Que te sentaras a mi lado cada noche sabiendo todo lo que sabías y no pudieras decirme nada. No lo elegiste. Te fue impuesto. Y sin embargo, lo llevaste sin quejarte, sin derrumbarte, sin hacer nada que pudiera complicar lo que Álvaro estaba tratando de proteger. Hizo una breve pausa. Eso me dice más de ti que la mentira. Cerré los ojos por un momento. Había algo en esas palabras que abrió algo dentro de mí que había estado cerrado durante días bajo presión. No lloré. No soy de llorar fácilmente, pero algo cambió. Algo que había estado tenso durante demasiado tiempo y que en ese momento encontró un lugar para aflojarse. Sonia, le dije, te prometí el día que nos casamos que nunca te mentiría. Y rompí esa promesa. Lo sé, respondió. Y no voy a decirte que no importa porque sí importa, pero también sé quién eres. Y sé que no lo hiciste para protegerte a ti mismo. Lo hiciste para protegerme a mí y para proteger lo que construimos juntos. Estuvimos en silencio por un momento. Luego me preguntó algo que me sorprendió por su precisión. Albo, ¿está bien? ¿Está protegida su posición profesional? Sonreí involuntariamente. Porque esa era Sonia, capaz de recibir una noticia que la había herido y a los 10 minutos ya estar pensando en la gente que la rodeaba. Albo está manejando su situación, respondí. Es lo suficientemente cuidadoso como para haber anticipado los riesgos de su propia posición. Eso es exactamente lo que Edna y yo evaluamos cuando nos explicó todo. Sonia asintió. Quiero ver todos los documentos, me dijo. Quiero entender exactamente en qué situación nos encontramos. No como una esposa que recibe un resumen, sino como la persona que ha estado a tu lado en cada decisión importante de este negocio, aunque no aparezca en ningún papel. Por supuesto, le dije. Y quiero hablar con Albo personalmente, añadió, no para criticarlo, sino para entenderlo, para escuchar de su propia boca por qué hizo lo que hizo y cómo vamos a manejar lo que viene. Asentí. Lo llamaré hoy para coordinar, le dije. Se levantó de su silla, se acercó a mí, me puso una mano en la cara con esa ternura suya que era imposible de describir a alguien que no la conociera, y dijo algo en voz baja que era solo para nosotros dos. La próxima vez que suceda algo así, dijo, y espero que no suceda, pero si sucede, quiero saberlo. No necesito protección de la verdad, Jaime. Necesito estar contigo en la verdad. ¿Entiendes la diferencia? Sí, respondí. Entiendo. Seguí pensando en esas palabras mucho después de que ella saliera de la cocina. La diferencia entre proteger a alguien de la verdad y estar con alguien en la verdad. Dos cosas que desde fuera pueden parecer similares, pero que por dentro eran completamente diferentes. Una trataba a la otra persona como alguien frágil que necesitaba ser protegida. La otra la trataba como alguien fuerte que merecía ser incluida. Álvaro me había protegido de la verdad con buenas intenciones,
con resultados que probablemente me salvarían de una situación muy complicada, pero me había protegido de la verdad. Y yo había hecho lo mismo con Sonia. Esa tarde, llamé a Albo y le informé que Sonia ya lo sabía todo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo se lo tomó?, preguntó. Mejor de lo que cualquiera de los dos merecía, respondí. Escuché lo que podría haber sido una lenta exhalación. Luego me dijo que era bueno que ella lo supiera, que siempre había sido un punto de tensión para el que Sonia estuviera fuera del cuadro, que la había protegido de la exposición legal, pero que eso tenía un costo humano que era consciente de haber incurrido. Le dije que quería organizar una reunión, los tres juntos al día siguiente, que Sonia quería escucharlo directamente de él. Albo aceptó sin dudarlo. Mañana a las 10, dijo. Esa noche dormí por primera vez. No había dormido profundamente en más de una semana sin el peso de los pensamientos rondando, sin el peso de las cosas no dichas presionando contra mi pecho desde dentro. Sonia estaba a mi lado con su habitual respiración tranquila. Y podía escucharla sin sentir que le estaba ocultando algo, sin sentir que el espacio entre nosotros estaba lleno de información que solo yo llevaba. Era la misma cama de siempre, la misma habitación, las mismas líneas de luz que entraban por las persianas, pero algo era diferente. Algo fundamental había cambiado. No sé exactamente a qué hora me quedé dormido. Solo recuerdo que lo último que pensé antes de cerrar los ojos fue lo que Sonia me había dicho. No necesito protección de la verdad. Necesito estar contigo en la verdad. Y pensé que en 21 años de matrimonio, esa mujer todavía me estaba enseñando cosas que no sabía que necesitaba aprender. Cosas sobre el amor, sobre la confianza, sobre la diferencia entre cuidar a alguien y subestimarlo, sobre lo que significa construir una vida con otra persona de verdad y no solo junto a ella. Me dormí pensando en ello. Y al día siguiente, me desperté listo para terminar lo que había empezado, para cerrar lo que necesitaba ser cerrado, para poner todo en su lugar con la claridad que solo existe cuando no queda nada que ocultar. La reunión con Álvaro iba a ser a las 10 de la mañana, y esta vez íbamos los dos. Llegamos a la oficina de Álvaro a las 10 en punto. Sonia entró antes que yo. Caminaba con esa confianza suya que siempre había admirado. No era arrogancia. Era algo más discreto. La confianza de una persona que sabe quién es y no necesita demostrárselo a nadie. Se sentó frente al escritorio de Álvaro con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre la mesa y lo miró con una expresión completamente abierta, sin acusación, sin frialdad, solo con la atención limpia de alguien que está dispuesto a escuchar y también a ser escuchado. Álvaro la recibió con respeto. Se puso de pie cuando entramos, le estrechó la mano con ambas manos, un gesto que no era habitual en él y que interpreté como lo que era, un reconocimiento, una forma de decirle sin palabras que entendía el peso de lo que ella había tenido que llevar sin saberlo durante esos días. Gracias por venir, dijo. Sonia asintió. Gracias por proteger a mi marido, respondió. Ahora necesito entender exactamente cómo y por qué. Me senté a su lado. Álvaro ocupó su lugar detrás del escritorio, abrió un archivo familiar y comenzó desde el principio. Pero esta vez, lo contó de manera diferente. No con el lenguaje técnico y preciso que había usado con Edna y conmigo. Habló de manera humana, con los detalles que importan cuando el oyente no necesita entender los mecanismos legales, sino más bien las decisiones, los porqués, las motivaciones detrás de cada paso. Explicó lo que había encontrado, lo que había evaluado, lo que había decidido y por qué. Le habló del archivo que había construido silenciosamente durante semanas. Habló del riesgo que había asumido con su propia posición profesional. Y habló con una honestidad que reconocí como algo con lo que luchaba, de las veces que había dudado, cuando se había preguntado si estaba tomando las decisiones correctas o cruzando líneas que no debería. Sonia escuchó todo sin interrumpir. Cuando Álvaro terminó, hubo un silencio. Entonces Sonia hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Preguntó cómo estaba él, no como una pregunta de cortesía, sino como una genuina, con el tono específico de alguien que acaba de escuchar a otra persona cargar en voz alta con un pesado fardo y quiere saber si está bien. Álvaro tardó un momento en responder. Aliviado de que esto esté llegando a su fin, dijo finalmente, y agradecido de que Jaime confiara en mí cuando no tenía razones completas para hacerlo. Sonia asintió lentamente. Quiero que sepas algo, le dijo.
Lo que hiciste no fue perfecto. Hubo cosas que se manejaron de maneras que causaron daño, aunque esa no fuera la intención, pero también se hizo desde un lugar de genuina integridad. Y eso importa. Eso importa mucho. Álvaro la miró con algo en los ojos que no le había visto en 15 años. Algo que en otro hombre habría llamado alivio emocional, pero que en Álvaro tomó una forma más contenida, más interna. Gracias, dijo. Y lo dijo de una manera que era completamente diferente a como Albo solía decir las cosas. Luego, la reunión tomó un giro práctico. Álvaro nos presentó el estado final de la estrategia. La estructura de activos estaba completa en un 95%. Solo quedaba un documento, que debía ser firmado ese mismo día por el evaluador independiente y que cerraría formalmente el proceso. Una vez que ese documento existiera, la exposición de mis activos a cualquier medida cautelar relacionada con la investigación de Ramón se reduciría a un nivel que Álvaro describió como mínimo y manejable. ¿Qué significa mínimo y manejable en términos concretos?, preguntó Sonia. Albo apoyó los codos en el escritorio. Significa que si las autoridades continúan su investigación sobre Ramón y en algún momento solicitan información sobre la transacción con Jaime, tenemos toda la documentación necesaria para demostrar que fue una operación legítima realizada de buena fe. Significa que el dinero está estructurado de tal manera que no puede ser objeto de medidas cautelares automáticas. Y significa que si en algún momento hay alguna solicitud formal hecha a Jaime, tenemos una respuesta legal sólida preparada antes de que esa solicitud siquiera llegue. ¿Cuánto tiempo durará la incertidumbre?, preguntó Sonia. Albo fue honesto. La investigación sobre Ramón podría durar entre 1 y 3 años antes de que se resuelva por completo. Durante ese tiempo, siempre existe la posibilidad de algún contacto formal con Jaime. Pero si ese contacto ocurre, estaremos preparados. No nos tomará por sorpresa. Y esa diferencia es lo que determina cómo termina todo esto. Sonia procesó eso en silencio por un momento. ¿Hay algo que debamos o no debamos hacer durante este periodo?, preguntó. Álvaro ofreció algo que fue lo más parecido a una sonrisa en su rostro. Vivir normalmente, dijo. No hagan ningún movimiento financiero inusual. No discutan el asunto con personas fuera del círculo que ya lo sabe, y confíen en que el trabajo que hemos hecho estas últimas semanas nos sostendrá a través de lo que venga. Sonia asintió una vez más, luego me miró. Había algo en su mirada en ese momento que era difícil de describir. No era exactamente alivio, aunque estaba ahí. No era satisfacción, aunque eso también estaba ahí. Era algo más cercano a la serenidad que llega cuando una persona ha pasado por algo difícil y ha salido al otro lado sin perder lo esencial. Tomó mi mano sobre la mesa. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Salimos de la oficina de Álvaro poco después del mediodía. El sol estaba alto. La calle estaba llena de gente que pasaba, sin saber lo que acababa de suceder en ese edificio. El mundo exterior, completamente ajeno como siempre a las historias que se desarrollan en silencio dentro de las oficinas y las cocinas y las habitaciones oscuras en las primeras horas de la mañana. Caminamos juntos hacia el coche sin prisa. A mitad de camino, Sonia se detuvo. Me volví para mirarla. Tenía los ojos levantados al cielo con esa expresión suya de cuando está pensando en algo que aún no ha tomado forma en palabras. Luego bajó la vista hacia mí y dijo algo que no esperaba. Jaime, ¿sabes qué parte de toda esta historia me impresiona más? ¿Qué? Le pregunté. Que en ningún momento de todo esto pensaste en ti primero. Cuando Álvaro te pidió que mintieras, no pensaste en lo incómodo que sería para ti. Pensaste en si debías confiar en él. Cuando te enteraste de todo lo que estaba pasando, no pensaste primero en el dinero. Pensaste en mí, en cómo protegerme, en cómo hacer lo correcto, aunque significara cargar con algo muy pesado durante días. Hizo una breve pausa. Ese eres tú, me dijo. Y eso no lo puede cambiar ninguna investigación, ni ningún comprador con agendas ocultas, ni ningún proceso legal que dure años. La miré fijamente por un momento. Hay personas que pasan toda su vida construyendo cosas, negocios, propiedades, cuentas, reputaciones.
Y hay personas que pasan toda su vida construyendo a otras personas, apoyándolas, creyendo en ellas cuando dudan de sí mismas, diciéndoles la verdad con amor cuando la verdad es difícil de escuchar. Sonia era ambas cosas al mismo tiempo. Y yo había sido increíblemente afortunado, quizás inmerecidamente, de que ella eligiera construir su vida junto a la mía. Seguimos caminando. Esa tarde, cuando llegamos a casa, llamé a Edna para contarle cómo había ido la reunión. Escuchó atentamente, y cuando terminé, me dijo que se alegraba de que las cosas hubieran salido de la manera correcta, que Álvaro había resultado ser exactamente el abogado que siempre había dicho que era, con todos sus defectos y todas sus virtudes. Le pregunté si estaba bien, si todo el proceso la había afectado de alguna manera. Se rió con esa risa corta y directa suya. Estoy bien, me dijo. Pero la próxima vez que tu abogado te pida que hagas algo sin explicación a las 7 de la tarde, por favor, llámame antes de obedecer. Yo también me reí. Por primera vez en muchos días, me reí de verdad. Esa noche, Sonia y yo cenamos juntos en la misma mesa de siempre. La mesa donde tantas veces habíamos revisado cuentas, tomado decisiones, celebrado pequeñas victorias y sobrevivido a tiempos difíciles. Cocinamos juntos, algo que hacíamos cuando queríamos que la noche fuera diferente a las demás. Pusimos algo de música y abrimos una botella de vino que habíamos guardado para una ocasión especial. No hablamos mucho de lo que había pasado. No era necesario. Todo lo que necesitaba ser dicho, había sido dicho. Todo lo que necesitaba ser entendido, había sido entendido. Y lo que quedaba, lo que siempre queda cuando pasan las tormentas, era simplemente la vida. Simple, cotidiana, imperfecta y completamente real. En algún momento durante esa cena, mientras Sonia me contaba una conversación que había tenido con su hermana, me encontré mirándola sin escuchar realmente las palabras, solo observándola. La forma en que gesticulaba cuando contaba algo que le parecía interesante. La forma en que levantaba las cejas en el momento preciso. La risa que salía antes de que terminara el chiste porque ya sabía el remate. Pensé en los 18 millones de dólares. Pensé en 20 años de trabajo en camiones, los contratos, las madrugadas, las decisiones difíciles, los momentos en que casi todo se derrumbó y no se derrumbó. Pensé en Albo y su carpeta construida en silencio. Pensé en Edna y sus mensajes a las 2 de la madrugada. Pensé en Ramón y la forma en que la gente a veces usa lo que otros han construido sin considerar el peso de lo que toman. Y pensé que de todo lo que había sucedido en esas semanas, lo más valioso no podía contenerse en ningún documento legal ni en ninguna estructura de activos ni en ninguna cuenta bancaria. Lo más valioso era esa mesa, esa mujer, esa risa que llegaba antes del timbre final. Lo más valioso era lo que no puede ser congelado, investigado o retenido como medida cautelar. Lo que se construye entre dos personas a lo largo de los años, decisión a decisión, verdad a verdad, con todos los errores incluidos, y todas las reparaciones que esos errores exigen. Eso no tiene precio. Eso no es algo que ninguna investigación toque. Eso es lo único que al final del día, cuando todo lo demás se calma, realmente importa. Levanté mi copa. Sonia me miró con una sonrisa que era solo para mí. Y brindamos sin decir nada, sin necesidad de decir nada. Porque hay momentos en que las palabras sobran y lo que queda es simplemente esto. Dos personas que se eligieron, que se apoyaron, que atravesaron la oscuridad sin soltarse de la mano, y que al otro lado encontraron exactamente lo que siempre habían tenido el uno en el otro.